sería una señal de que tú ya no destruirías a este mundo con agua, Señor. Para nosotros, Padre, cada amanecer es una señal, Señor, de que tú has revalidado tu misericordia, no solamente para nosotros, Señor, sino para este mundo, Padre, para que todo aquel que quiera, Señor Jesús, Padre, aceptar el perdón de pecados por medio del sacrificio de Jesús, lo puede hacer y todavía puede ser recibido, Señor. Mi Dios, en esta mañana te pido, Padre, que tú me ayudes, que tú me asistas en la exposición de esta escuela dominical, Señor, que sea para edificación de tu pueblo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Tomemos la escritura en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 29, el verso 35, donde hemos estado tomando la escritura para hablar de este tema en la escuela dominical. Es sobre el orden de la iglesia. Segunda de Crónicas 29, 35. Es una escritura que hemos leído prácticamente cada domingo, así que sería bueno si usted tuviera un separador para que la encuentre más rápido, ponerlo ahí, ¿verdad? Yo traigo varios en mi Biblia, siempre es bueno eso. Dice: así pues hubo gran multitud de holocaustos con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Amén. Tome su asiento. En esta mañana vamos a hablar el siguiente oficio, el cual queremos estudiar de lo que el profeta dice, y es el oficio de los síndicos. Mire, el profeta de Dios en esto que es llamado acuerdos y operaciones de los oficios, ahí, digamos, de alguna manera da un resumen de lo que es el oficio de los síndicos y cuáles son sus funciones. Dice el cuerpo de hombres, y mire, al decir el cuerpo, esta palabra que el profeta usa se puede traducir de distinta manera, el grupo o como él la pone aquí, el cuerpo. Pero bueno, cuando el profeta usa la palabra cuerpo tiene un significado. Él pudo haber usado la palabra grupo, pero es cuerpo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el cuerpo de Cristo no es como la leyenda que se tiene aquí en México de la diosa Coyolxauhqui, ¿verdad? Que la encontraron desmembrada con los brazos, un brazo aquí, otro allá, una pierna aquí, otro allá, etcétera. No, sino que el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo y hay algo que lo une, y eso es el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice el profeta: el cuerpo de hombres gobernarán el bienestar de la iglesia como un grupo de negocio. Dice, ellos son elegidos para proteger la iglesia en los asuntos financieros. Ahora recuerde, la función primordial de cualquier iglesia, donde quiera que esté, y aún de nosotros en esta mañana, es de anunciar la salvación por medio de Jesús. Ese es una de las 5 identificaciones de la verdadera iglesia del Dios vivo. No solamente a nivel mundial, sino también a nivel local. Pero eso no quiere decir que solamente estamos enfocados, bueno, no enfocados. Eso no quiere decir que esto solamente abarque el aspecto espiritual. El profeta de Dios dijo que Jesús hizo la labor de un síndico. Usted lo ha leído. Dijo él, cuando a él le dijeron, oye, ustedes pagan impuestos, aquello que les dado a Roma. Entonces Jesús les dijo, bueno, miren, para que ustedes no se escandalicen, le dijo a Pedro, Pedro, toma tu anzuelo, tíralo ahí, y entonces vas a sacar un pez, en ese pez le vas a abrir la boca y vas a encontrar 4 monedas. Da 2 para ti y 2 para mí. Entonces, ahora, yo entiendo desde luego que para muchas, y a veces esa es la idea, esa es la concepción que la gente de afuera, y a lo mejor algunos de ellos con justa razón, tienen esta percepción que la iglesia es como una empresa, es como un lugar que produce dinero. Lo cual, no, bueno, quizá haya denominaciones que son grandes. Es más, usted sabe, hay movimientos religiosos que es un negocio más que predicar a Jesucristo, porque ahí todo es dinero. Le venden agua traída del río Jordán. Yo tengo mis dudas, yo no sé cómo pueden traer tanta agua de allá. Le venden, usted sabe, un pedazo de la cruz de Jesús. Le venden un pañuelo orado, no sé por quién. Entonces todo es dinero. Todo es entrada y salir de dinero. Ahora, eso, desde luego, eso es un mal enfoque
porque eso tiene que ser promovido por el ministro, desde luego, ¿no? La gente misma. Usted sabe, ninguno de nosotros como personas, el ser humano es dado a eso, a no gastar, a no, o al menos a no darle a Dios lo que le corresponde. Esa es la naturaleza humana. Pero cuando Dios viene y regenera a la persona, eso es distinto. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que Dios ama al dador alegre. Ahora, escuche, eso es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros nos duele el bolsillo, pero cuando Dios transforma a la persona, entonces la persona no solamente lo da, sino que lo da con gusto. Eso hace la gran diferencia. Por eso Pablo dijo que Dios ama a quien, al dador alegre. Ahora, mire, por eso cuando el profeta dice que el cuerpo de hombres gobernará el bienestar de la iglesia como un grupo de negocios, o sea, no hay manera de evitar que en una congregación grande o pequeña tenga que haber, si lo hubo en el grupo de Jesús, lo va a haber en cualquier iglesia. Tiene que haber movimientos financieros. Eso lo entendemos, ¿verdad? Y eso no escandaliza a nadie. Pero para eso, así como los diáconos están para cuidar del sentido, del aspecto espiritual de la iglesia, entonces los síndicos, aquí está lo que el profeta nos dice, cuál es el área que ellos cubren. Ellos son elegidos para proteger la iglesia en los asuntos financieros, en sus inversiones de negocio y sus desembolsos. O sea, están para proteger la iglesia. Usted sabe, en cualquier empresa, si se tiene un mal gerente, alguien que a lo mejor pudiera tener un título de licenciado en administración de empresas, pero si no tiene realmente ¿cómo le pudiera? La vocación es la palabra. Si no tiene la vocación, bueno, va a llevar a aquella empresa a la quiebra. ¿Cuántas empresas han quebrado por malos manejos? Ahora, hablando del mundo, ¿y cuántas realmente han prosperado y más en este tiempo cuando ya hay una gran competencia en el asunto comercial? Bueno, porque han puesto a los hombres idóneos para que precisamente se hagan cargo de la administración de aquella empresa. Ahora dice el profeta, por eso es que ellos son elegidos para proteger a la iglesia, no para llevarla a la quiebra, sino para protegerla en los asuntos financieros, sus inversiones de negocios y sus desembolsos. Ellos considerarán firmemente cada movimiento de progreso, paso a paso, que involucre los fondos de la iglesia, los fondos financieros desde luego, pues ellos serán responsables de mantener a la iglesia libre de deudas. Esto es algo muy importante. Ellos serán responsables de mantener a la iglesia libre de deudas. Ahora, quizá nosotros, bueno, hasta ahorita gracias a Dios, no hemos tenido la oportunidad, sino no hemos tenido la necesidad de endeudarnos con algún banco para obtener algún crédito. Gracias a Dios, la iglesia local es autosuficiente en sus necesidades. Mire, como yo le decía la otra vez, mire, por ejemplo, déjeme ver si alcanzo a ver, allá arriba, en el último piso, está un plafón que hace quizá 2 semanas lo acaban de poner. ¿Por qué? Usted sabe, nosotros tenemos una junta mensual con los diáconos y con los síndicos, y no solamente consideramos con los diáconos el aspecto espiritual de la iglesia, pero con los síndicos también vemos el otro aspecto. Porque una cosa sabemos, si el Señor tarda en venir, escuche, si el Señor tarda en venir, yo tengo la certeza que más almas van a venir a esta iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la razón de predicar el evangelio, de que almas conozcan a Cristo. Y entonces al venir uno tiene que proporcionarles primero un lugar seguro, segundo un lugar cómodo, en el cual ellos puedan escuchar la palabra de Dios. En el entendido que para cualquier ministro de esta iglesia, lo primordial es hacer lo mejor para traerle el pan de vida a la gente. ¿Es verdad? Entonces, ¿para qué? Para que la gente pueda alcanzar el objetivo. ¿A qué viene usted? No solamente a ser un miembro de iglesia, sino a obtener la salvación de Jesucristo y tener vida eterna. Ahora, yo sé que si el tiempo pasa, va a llegar el momento, yo no sé, yo a veces lo he considerado, pero bueno, eso solamente está en la potestad de Dios. Si el tiempo pasa, se va a requerir más espacio en este edificio.
Bueno, yo no sé si usted piensa lo contrario, pero al menos yo creo que de mire, bueno, como en todo, ¿verdad? Uno, al menos yo, nunca ha sido mi visión el proponernos una meta, como dijo el hermano Branham, que sean 1 millón más en el 44. O sea, él dijo muchas veces ese dicho porque en 1944 la guerra estaba en su apogeo y ante el temor, y quizá después hablemos de estos conflictos mundiales porque no es el tema que están sucediendo presentemente, a veces esa es una buena arma para los predicadores, meterle miedo a la gente. Pero la gente no debe venir por miedo, debe venir por una convicción. Ahora, entonces, si el tiempo pasa, habrá alguien más que venga a escuchar la palabra de Dios. Yo tengo la certeza. Y entonces uno les tiene que proveer un lugar cómodo en el cual ellos deben de estar para que escuchen la palabra de Dios. Pero hay algo, una cosa curiosa. Después lo vamos a ver más adelante. Regularmente la gente, y yo creo que eso sucede en cualquier iglesia, y yo no entiendo por qué. Cuando la gente viene a la iglesia, y máxime, por ejemplo, entre semana, que vienen pocos, la gente, la tendencia es sentarse hasta atrás. Yo digo, ¿para qué? ¿A qué le tienen temor? Cuando la Biblia dice que cuando vayas a la iglesia, como dice, acércate más para escuchar. Eso es lo que dice la Biblia. Después le voy a mostrar ese versículo, ahí está. No que usted se vaya hasta atrás. Porque también le aseguro, mire, el propósito de esto, de acondicionar aquel lugar, bueno, ya tiene su plafón, después se le va a poner piso, después las sillas se van a poner allá para que después los hermanos, que ya como se llenan los domingos, aquí en el santuario, el balcón, los partes, aquí los laterales, y luego allá, que hermanos también se sienten a escuchar la predicación, desde luego, que así como están ella y ella, tienen que estar en el filo de la barda para poder ver al predicador, pero se van a poner unas pantallas para que la gente ahí arriba pueda estar viendo lo mismo que está sucediendo aquí abajo. Ahora, todo eso lo hemos platicado con los síndicos y poco a poco se le está poniendo pies al asunto, no solamente se queda en planes. Cada cosa que usted ve aquí se ha hecho en conjunto con ellos. ¿Para qué? Para que usted esté mejor. Yo le garantizo que no es lo mismo la banca en la cual está usted sentado en esta mañana en la que estaba sentado hace 5 años. Los que están aquí se acuerdan. Ahora, pero escuche, nosotros no estamos buscando, porque eso sería algo, ir en reversa, primeramente buscarle el bienestar físico a usted que tiene todo el derecho de tenerlo, y ir dejando la palabra ahí rezagada. Lo que nos interesa es tener un club social. No es eso. No es eso, hermano. Lo primordial es la palabra de Dios. Pero el hecho de que lo primordial sea la palabra de Dios no quiere decir que usted tenga el derecho a estar cómodo. ¿Por qué? Porque uno está vigilando ambos aspectos. Por eso, mire, dijo el profeta de Dios. Sigo leyendo, ¿está bien? Dice, ellos considerarán firmemente cada movimiento de progreso paso a paso que involucre los fondos de la iglesia. Pues ellos serán responsables de mantener a la iglesia libre de deudas. Y gracias a Dios, hasta ahorita estamos libres de deudas. Pero también yo quiero decirle algo, creo que lo dije la otra vez y se lo voy a decir. Yo creo, ahora esto no es obligación, así como el diezmo tampoco no es que uno lo tenga ahí por nómina. A ver, hermano, a ver usted, ¿por qué no ha dado? Eso ya es asunto de cada persona. Y yo sé que no es y yo de esto rara vez predico, pero quiero decirle algo. Si alguien roba a Dios, ¿cuál es su expectativa de llegar al cielo? O sea, ¿cómo quiere llegar al cielo? Mire, y para mí de veras sería una verdadera lástima que alguien por tener la mano en el bolsillo aquí, viene el Señor y algún día va a decir, usted va a llegar, usted sabe que va a llegar el momento de todas maneras que aunque tenga dinero no va a poder comprar ni vender. Entonces, después de todo, ¿para qué? Usted dice, está predicando el diezmo porque le conviene. Ustedes saben, me conocen, tienen años escuchándome, yo casi no predico de esto. Pero esa es una verdad. Una persona se podría quedar por otras cosas, pero por eso. Pero bueno, eso es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Mire, porque yo le he dicho que en cuanto a las ofrendas, yo creo que deberíamos de ser generosos con el Señor. ¿Por qué? Porque desde el momento en que estas piedras
que estas puertas, desde el momento en que estas puertas se abren, todo implica gastos. Absolutamente. Y yo no creo que una persona siempre se está sombreando a los demás. Si hay que pagar la luz, el agua, lo que sea, que los demás lo hagan, yo no. Hermano, eso no debería de ser así. Porque, mire, gracias, yo le aseguro gracias a los que ofrendan, esta iglesia hasta esta mañana se ha mantenido libre de deudas. Y eso que le acabo de, bueno, usted quizá no lo ve, lo que le he mostrado allá, a usted no se le ha pedido ninguna cooperación extra. ¿Verdad que no? Es más, yo le voy a decir algo, desde el año 2000, escuche, 15 años atrás, nunca se le ha pedido una cooperación a la iglesia para, a los creyentes me refiero, para una mejora del edificio. Todo ha sido, y ahí está el hermano, los demás hermanos que han sido síndicos, todos saben que todo se ha hecho a partir de las ofrendas que usted ha dado. Y ahí está un tesorero, están los síndicos que siempre están vigilando que se le dé el uso correcto al dinero que usted deposita. Ahora, dice el profeta, pues ellos serán responsables de mantener a la iglesia libre de deudas y a los santos de las cargas que son demasiado grandes de llevar económicamente. En la tarea de cualquier proyecto, sin importar lo que sea, ellos han de traer el asunto al pastor. Se requiere absolutamente la consulta por medio del pastor solo para cada proyecto financiero de la iglesia que la iglesia desee invertir o comprometerse en eso. Creo que esto está fácil, ¿verdad? Mire, en alguna ocasión hablábamos, porque es parte del mensaje, cómo es que en 1957 el profeta tuvo que encarar alguna situación que andaba ahí en el tabernáculo Branham, que involucraba a los diáconos y a los síndicos, que ellos andaban repartiendo por ahí unas tarjetas para remover al hermano Neville. Y entonces ya lo leímos, lo que el profeta dice, que los diáconos no tienen ningún asunto en eso, que es la iglesia en su conjunto. Pero resulta que como los síndicos también estaban involucrados en eso, dice el profeta en Hebreos capítulo 7, parte 2, párrafo 277. Los síndicos no tienen nada que ver con esto, o sea, de cambiar al pastor. Solamente reparan la iglesia y ellos no pueden hacerlo hasta que haya toda la directiva de síndicos se reúna y diga, construiremos esto o haremos eso. Luego ellos tienen que preguntarle al tesorero si tiene el dinero para hacerlo. Sí, señor. ¿Ve? Ahora, voy a seguir leyendo algunas cositas que el profeta sigue diciendo respecto a los síndicos en el sermón Una Liberación Total, párrafo 29. Dice, ahora cada uno de estos tienen cosas en común y yo pienso que sus reuniones no debieran de ser juntas, o sea, de los síndicos y los diáconos, sino que deberían ser por separado según el cargo, debido a que los diáconos no tienen nada que decirle a los síndicos a menos que tengan algún asunto de dinero para presentarles, y viceversa. Los síndicos se encargan de las finanzas y cosas del edificio. Ellos no tienen nada que ver con los diáconos. Los diáconos son los policías de la iglesia y los asistentes del pastor. Y los síndicos son encargados de toda la propiedad. Los síndicos no tienen nada que ver con el lado espiritual de ello. Y el diácono no tiene nada que ver con el lado de las finanzas. Por lo tanto, debe ser así. Y el superintendente de la escuela dominical se encarga de la escuela dominical. Así que lo tengo todo escrito, mecanografiado para ponerlo en el tablero de informes, que es esto mismo que nosotros llamamos acuerdos y operaciones de los oficios. Aquí mismo en una liberación total, párrafo 54, dice, ahora si la junta de la iglesia, o sea, los diáconos vinieran y dijeran que debemos, considerando que debemos construir un tabernáculo nuevo, si ese es el voto de los diáconos y los síndicos han sido consultados y no tienen el dinero para hacerlo, entonces se hace un programa de construcción como el que tenemos ahora en proceso y luego se presenta al pueblo en general como deberíamos, siendo que la iglesia es soberana. Entonces, si la iglesia vota a favor del tabernáculo nuevo, entonces todos debiéramos cooperar juntamente con construir este nuevo tabernáculo. Mírele, ¿por qué el profeta está diciendo esto? Porque usted sabe, a medida que la gente se fue dando cuenta más y más acerca del ministerio del profeta, usted sabe que él muchas veces lo dijo, que la iglesia estaba no solamente llena, cada silla que había, ¿cómo se llaman esas que hay en los cines? Las sillas. Cada butaca estaba llena, sino que en los pasillos la gente estaba de pie. Entonces él, considerando eso, escuche,
hubo una junta con los síndicos en la cual se vio la posibilidad de vender la iglesia, el edificio del tabernáculo Branham, y comprar un lugar más amplio en el cual pudieran hacer un tabernáculo más grande. Ahora, mire, todo está en el plan de Dios, porque en la visión que el profeta vio en 1933, cuando él iba a poner la primera piedra del tabernáculo, el Señor no le mostró otro lugar distinto, sino ese lugar en el cual estaba el tabernáculo. ¿Y qué fue lo que hicieron por la dirección de Dios? No vendieron el tabernáculo, sino más bien, haga de cuenta que ese es el tabernáculo Branham, lo parten una mitad y esta mitad la amplían, viendo del púlpito hacia la congregación al lado derecho. Y esa fue la ampliación que le hicieron en 1962-63. Pero desde 1959 ellos estaban viendo la posibilidad de ampliar el tabernáculo. Ahora mire, allí sucedió algo. ¿Por qué? Porque ellos ampliaron el tabernáculo y resulta que el terreno que estaba a un lado, el hermano Branham lo había comprado para él. O sea, era propiedad o es propiedad de la familia Branham. Ahora, esto hace poco lo publicaron en Grabaciones La Voz de Dios, no, hace unos pocos meses que yo me enteré de eso. O sea, no es que ellos, usted sabe, ese terreno que ellos quizá ni los hijos del hermano Branham, quizá ellos se habían percatado de ello hasta que fueron a ver el asunto porque iban a construir algo por ahí a un lado y eso se dieron cuenta. Y mire, todo estaba perfectamente en el plan de Dios. Por eso, mire, en el orden de la iglesia, el párrafo 16 dice el hermano Branham: los síndicos están a cargo de los fondos monetarios y del edificio y eso es lo que ellos deberían atender. ¿Quién? Los síndicos. En el orden de la iglesia, predicado el 26 de diciembre del 63, párrafo 134-135, dice: ahora, los síndicos, la única cosa que ellos están obligados de parte de Dios de vigilar las finanzas y tener cuidado de eso, las cosas que ocurren. Como yo les dije, acerca de las cintas y acerca de otras cosas que ocurren aquí, acerca del edificio y de la reparación y de estar al tanto de las finanzas y cosas. Eso es lo de lo cual ellos son síndicos, la propiedad de las finanzas y cosas. Los diáconos no tienen nada que ver con eso y tampoco los síndicos no tienen nada que ver con el oficio de los diáconos. Ahora, si los diáconos quieren pedir ayuda a los síndicos en algo, o los síndicos a los diáconos, y todos ustedes trabajan juntos, pero sus deberes han sido señalados. ¿Bien? ¿Ven? Muy bien. Y como yo le decía al principio, el reino de los cielos no solamente consiste en el aspecto espiritual, ni en la salvación de las almas, que eso es lo primordial. Porque aquí no es una empresa para realmente, usted sabe, estar sobre la gente tratando de exprimirles hasta el último centavo que tengan. Claro que no. Pero, por el otro lado, también, mire, si en cualquier lugar, eso es asunto de cada iglesia. Nosotros no respondemos por ninguna otra iglesia, solamente respondemos por nosotros. Que si eso es, bueno, es asunto de ellos, ya ellos, es su asunto. Pero nosotros, y al decir nosotros no quiere decir que nos consideremos exclusivos, o como dijo el profeta, el único grano de arena en la playa. No, nosotros somos responsables por las cosas que aquí se hagan. Entonces, por eso, yo le decía a Jesús, ¿cuál fue el ministerio de Jesús? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito de Jesús. Pero en su ministerio terrenal también se tuvo que ver involucrado en asuntos financieros. ¿Es verdad? En una ocasión le preguntaron, bueno, como ya le decíamos, acerca de los impuestos. Ahora Jesús les dijo esto, miren, Jesús les dijo a sus discípulos y principalmente a Pedro: mira, Pedro, para que la gente no se escandalice. Tú ve. Y en otra ocasión le preguntaron: oye, ahora usted sabe, muchas de esas preguntas, aunque fueron hechas para probar a Jesús, para ver qué iba a responder él, pero yo digo, aún gracias a Dios por esas preguntas. Aunque la persona haya tenido un mal motivo para hacerlas, lo importante es que quedaron registradas ahí para enseñarnos a nosotros algo. Una ocasión le preguntaron al Señor: oye, Señor, ¿tú qué piensas? ¿Es lícito pagar tributo al César? Ahora mire, aquí hay algo importante, porque ellos pensaban que iban a agarrar a Jesús en eso.
Porque ¿quién era César? Era el gobernante civil del imperio romano. Y a los judíos, les gustara o no, estaban bajo el dominio de un imperio. Desde luego que para ningún romano era algo agradable estar bajo el dominio de un imperio que era 100% idólatra. Y que tenían muchos de sus rituales basados en ídolos. En los judíos sabían algo mejor que eso. Pero sin embargo, al estar bajo el imperio romano, tenían que aceptar, acatar, les gustase o no. Y entonces en una vez de esa gente religiosa, ahora todos somos religiosos, yo soy religioso, yo no sé si usted sea. Pero me refiero en el sentido de que la gente solamente se conforma con ser religioso. Ellos fueron y le traían una moneda aquí en la bolsa. Y era un dracma. Y usted sabe que las monedas regularmente, bueno, aquí en México ya no se hace tanto, regularmente en una cara aquí en México, ¿cuántos se acuerdan que traían la efigie de Hidalgo, de Morelos, de Juárez y atrás el águila? Todos lo sabemos, ¿verdad? Hoy en día ya no traen eso prácticamente. Pero en el tiempo de Jesús así era. Por un lado, la moneda traía la efigie de César, por el otro lado no sé qué traería. Pero al menos eso fue lo que le mostraron. Y entonces le dijeron, oye, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Mira, estamos bajo la influencia, bajo el dominio de un gobierno romano, idólatra hasta la médula. Y nosotros no somos idólatras, somos judíos, adoramos solo a Jehová. Entonces, ¿tú qué nos dices? ¿Será lícito darle dinero al gobierno en impuestos? Entonces quizá la persona estaba haciendo esto con la moneda, ¿verdad? Y entonces le dijo, oye, a ver esa moneda, a ver, muéstramela. Y entonces ya le mostraron el dracma. Jesús la ve por una cara y la otra le dice, oigan, esto que aparece aquí en el anverso de la moneda, ¿qué es? Pues es la imagen de César, quien quiera que haya sido en su tiempo. Dijo Jesús, y mire, en este orden, él lo mencionó. Dijo, bueno, vayan y denle al gobierno lo que le corresponde al gobierno y denle a Dios lo que le corresponde a Dios. En ese orden, no al revés. Entonces, por eso Jesús en su ministerio le tocó, digámoslo así, asumir la responsabilidad de un síndico. Ahora, no solamente dijo el profeta que Jesús fue un síndico, dijo él fue un pastor. Es más, él mismo dijo que era el buen pastor. Pero también él fue un diácono. ¿Usted dice un diácono Jesús? Claro que sí. Cuando había un desorden en la iglesia, en el templo, que estaban los cambistas ahí. Recuerde, ellos ¿qué es lo que hacían? Bueno, como en aquel tiempo era conocida como la diáspora, que es la dispersión. Había gente que venía de distintos países y cada quien traía su moneda circulante en el país donde vivían. Entonces, los cambistas, que eran las modernas casas de cambio, pues a todo mundo le iban a cambiar sus monedas, lo que hayan traído, los pesos, los dólares, por decir algo, los euros, las libras esterlinas por dracmas. Pero el asunto no era que el oficio estuviera mal, el asunto era dónde lo estaban haciendo. Mire, yo estuve en Jerusalén y los que vendían palomas y esas cosas no estaban dentro del templo. Los que estaban dentro del templo eran los cambiadores de dinero. Porque en aquel tiempo, y eso lo acaban de descubrir recientemente, ahí donde vendían, haga de cuenta que eran unos cubículos, como unos puestos pequeños hechos de piedra. Eso, han quitado piedras y tanta piedra y han descubierto eso recientemente. Ahí estaban los cubículos donde se vendían. El asunto es que los que cambiaban las monedas estaban dentro de la iglesia. Y entonces Jesús, al ver eso, el desorden que había en la iglesia, agarra un látigo y entonces comienza a trastornar las mesas y comienza a sacarlos a latigazos. Y entonces la gente, pues digo, bueno, ¿qué clase de predicador es este? ¿Cómo es posible que él habla de amor, del amor de Dios, y ahora viene y nos saca latigazos del recinto? Bueno, es que él estaba asumiendo las funciones de un diácono. Estaba poniendo orden en la casa de Dios. Ahora, pero ¿cuándo es cuando él asume la responsabilidad de un síndico? En el orden de la iglesia, párrafo 175 dice, y cuando ellos requirieron que debería de pagarse tributo, él asumió la parte de un síndico. Pedro, ve y echa el anzuelo en el río, y el primer pez que saques tendrá una moneda en su boca. Págales, ven,
paga tus deudas. Dijo también, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que con estas cosas podemos ver lo que el profeta de Dios dijo respecto a la función de los síndicos. Y esto no solamente es para que ellos lo escuchen y lo sepan, que creo que ya lo saben, sino también para que nosotros podamos saber cuáles son las funciones que a ellos les competen. Vamos a ponernos de pie. Padre, te agradecemos, Señor, por la instrucción de tu palabra, Señor. Padre, por esto que tú has dicho en tu mensaje, Señor, respecto a las funciones de los síndicos, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que ellos, Señor Jesús, así como nosotros las podamos conocer, Señor, porque pasando el tiempo, Padre, quizá alguien más que en esta mañana no sea síndico, quizá lo sea, Señor, y que sepa cuáles son sus funciones y hasta dónde llega su responsabilidad. Gracias, Señor Jesús, por estas palabras, por esta instrucción de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.